Muy bien, pues muchas gracias, Moisés, y desde luego que muy agradecido también a la Universidad de La Laguna por acogerme, como dice Moisés, en su casa como profesor invitado, durante esta estancia que voy a hacer durante 3 meses, y además tener la oportunidad también de compartir con todos ustedes pues parte un poco de algunas conclusiones o algunas ideas que de alguna forma han sido resultado o se han ido consolidando a lo largo, sobre todo de los últimos 2 años, dentro de un proyecto de investigación en torno a la renovación turística en el litoral valenciano. A la propuesta que me hacía Moisés de alguna manera para presentar en esta exposición de los viernes turísticos, yo lo que de alguna manera he preparado es pues un pequeño resumen desde mi punto de vista, un poco con estas conclusiones que obtuvimos, como digo, en los últimos 2 años, un resumen de cómo desde mi punto de vista entiendo que funciona el turismo en la Comunidad Valenciana. No desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista de sus datos más o menos cuantitativos, sino de cuáles son lo que yo denomino los escenarios básicos del turismo en la Comunidad Valenciana. Es decir, si tuviéramos que decir, como decía Pilar hace un momento, cuáles son los patrones fundamentales de funcionamiento turístico en la Comunidad Valenciana, posiblemente con algo de geomarketing hubiéramos obtenido también resultados similares a los que vamos a ver hoy. Yo creo que hay 3 patrones fundamentales. Evidentemente cualquier campo de conocimiento, y el turismo es por supuesto uno más, no se puede simplificar de una manera tan frívola, podríamos decir, como lo que voy a plantear, pero bueno, dentro de este campo en el que estamos ahora planteando y dentro de un ámbito más o menos académico, con el propósito de intentar transmitir de forma sintética una realidad que es bastante compleja, yo creo que sí que podemos acotar bastante bien ese planteamiento en 3 escenarios básicos. Para empezar, de alguna forma, yo me planteo que la geografía de la Comunidad Valenciana es por una parte, geografía tripartita, y ahora veremos por qué, y por otro lado, como segundo punto, comentar que respecto al turismo, respecto a la actividad turística, la Comunidad Valenciana funciona de manera asimétrica. Es decir, hablamos de una división en 3 partes y además una división asimétrica, geográficamente dividida en 3 partes y asimétricamente en el funcionamiento turístico. Esto es una cuestión interesante porque estas 2 variables o estas 2 formas de entender la geografía y la actividad nos muestran que la Comunidad Valenciana para nada es homogénea e isótropa, todo lo contrario, está dividida y además el peso de la actividad no se distribuye de una manera equitativa o equivalente en todas las partes. Vamos a ver primero, esta es la Comunidad Valenciana, es el perfil de la Comunidad Valenciana, y como decimos, tanto en dirección norte-sur como en dirección este-oeste, es decir, tanto en la división hacia el interior como en la división, en este caso litoral, me voy a centrar fundamentalmente, hago la observación, en el turismo litoral, no voy a hablar del turismo de interior o turismo rural, pues como digo, en estas coordenadas básicas podemos entender que la Comunidad Valenciana tiene una división singular. Vamos a empezar por la primera, la división tripartita, la división geográfica. Miren, la división geográfica se produce en 3 bandas desde el exterior, desde la costa, hacia el interior. Y además 3 bandas clarísimamente determinadas. Hay una primera banda, que la denominamos como la plana litoral, o los territorios litorales, los territorios que están por debajo de la cota 100. A ver, en la Comunidad Valenciana hay que entender que prácticamente todo es plano. Entonces, claro, aquí 100 metros, pues ya 100 metros nos ponemos a una altura muy próximo a la costa. En la Comunidad Valenciana no, 100 metros se extienden bastante hacia el interior, ¿no? Bueno, en esos 100 metros de costa
nada más y nada menos que se concentra el 80% de la población y se produce más del 80% del Producto Interior Bruto de toda la comunidad. Es decir, que en 100 metros ocurre todo, prácticamente todo. Desde luego el turismo litoral se da en esos 100 metros, prácticamente las ciudades principales, capitales de provincia, Valencia capital, Alicante, Castellón, las ciudades principales, Elche, Alcoy, se sitúan más o menos también dentro de esa cota. Y en ese ámbito estamos hablando de aproximadamente un 25%, es decir, de un cuarto de la superficie de la Comunidad Valenciana. De forma resumida, en un cuarto de la superficie de la Comunidad Valenciana está prácticamente toda la población, el 85%, y se genera prácticamente toda la economía, entre ellas la turística de forma concreta. A partir de ahí, después tenemos otra franja interior, es la que denominamos habitualmente como franja intermedias, que es una franja en donde nos encontramos con un 20% de la población aproximadamente. Fíjense que siempre población y Producto Interior Bruto o generación de Producto Interior Bruto es muy parecido. Aquí estamos hablando de un 20%, un 17% y estamos hablando de aproximadamente un 13% del Producto Interior Bruto. Antes hablábamos de un 85 y de una 85 aproximadamente también, 80% de población, 85% Interior Bruto. Y en este caso, como digo, un 20% de población, un 10% del Producto Interior Bruto, y eso se produce en el 40% de la superficie. Es decir, la franja interior es la franja más amplia, pero, bueno, significativamente, pues, su superficie no corresponde tanto al peso de actividad, por otro lado, económica que estamos subrayando. Y por último, estos son ya territorios, vamos a decir, de topografía, territorios interiores, territorios rurales, fundamentalmente más agrícolas, ¿no?, del interior, en el que prácticamente hay muy poquita población, un 2%, un 1,5% de la población, un 2% del Producto Interior Bruto, es decir, no hay mucha economía, no hay mucha población, y la superficie que tiene es bastante amplia, un 30%. Es decir, la Comunidad Valenciana ya de entrada, geométricamente y desde el punto de vista del mercado, es asimétrica, no es homogénea, no todos los territorios tienen el mismo peso. Por otro lado, también comentamos otro aspecto que es interesante para entender un poco el funcionamiento de este territorio del Mediterráneo, del litoral valenciano, y es subrayar cómo la Comunidad Valenciana siempre se ha caracterizado por ser un territorio donde lo que predominan son las ciudades intermedias. ¿Qué son las ciudades intermedias? Pues las ciudades intermedias son aquellas que están más o menos entre 10.000 y 100.000 habitantes. La Comunidad Valenciana no hay grandes ciudades, a excepción, por supuesto, de Valencia, capital, Alicante y Castellón, fundamentalmente Valencia, en torno a los 800.000 habitantes, la tercera ciudad en población más grande de España, pero salvo esa situación un tanto irregular, metropolitana, sobre todo lo que caracteriza a la Comunidad Valenciana es por una extensa red de ciudades intermedias, como digo, entre 10.000 y 100.000 habitantes, que hacen, de alguna manera, marcan un perfil bastante destacado en estos territorios. Si se fijan, la Comunidad Valenciana, respecto más o menos a lo que podría ser la totalidad del país respecto a España, las ciudades que están entre 20 y 50.000 habitantes, nada más y nada menos que representan casi el 20% de la totalidad, es decir, que son muy representativas en la Comunidad Valenciana estos modelos de ciudades. Esto también es un perfil que es interesante tener en cuenta porque marca también una diferencia en otras regiones, otros territorios también mediterráneos. Otro aspecto interesante, en la Comunidad Valenciana hay 543 municipios, que son una barbaridad, pero de esos 542 o 43, no recuerdo, municipios, más del 80% tienen menos de 10.000 habitantes. Es decir, que prácticamente todos los municipios son de menos de 10.000 habitantes, son municipios muy chiquititos. El resto, el 20% restante, está formado por estas ciudades intermedias de las que hablamos, ¿no? Bien, por otra parte, comentaba la distribución asimétrica del turismo.
Ahora nos vamos a centrar un poco en las cuestiones turísticas y respecto a esta actividad, pues tampoco el turismo funciona de manera homogénea, no en todos los sitios se da exactamente igual y además el tipo de turismo es diferente, nos encontramos con modelos o con patrones de turismo diferentes. Miren, este es el perfil litoral de la Comunidad Valenciana, tiene aproximadamente unos 300 kilómetros de costa si lo medimos así en proyección directamente, y son casi el doble si lo medimos con un hilo, es decir, costeando todo el perímetro son aproximadamente unos 600 kilómetros de costa. Pues bien, en esa cinta costera nos encontramos diferentes paisajes, diferentes escenarios. Son escenarios muy distintos. Esto también es una característica muy destacada en el, vamos a decir, en el paisaje turístico de la Comunidad Valenciana, porque como pueden ver un poco en esta matriz de imágenes, pues nos podemos encontrar desde ámbitos donde pues, la propia geometría o geografía del territorio produce unas situaciones muy singulares, hasta los más característicos, ¿no?, de litorales lineales con una planificación pues, prácticamente en banda, hasta situaciones de gran densidad o situaciones como vemos por aquí en zonas como Oliva o como las Afores, etcétera, o zonas donde nos encontramos una concentración de edificación más extensiva, es decir, viviendas de baja densidad, lo que veremos a continuación un poco como un modelo más de turismo vacacional. Por lo tanto, hasta desde el punto de vista morfológico, tampoco podemos decir que la Comunidad Valenciana tiene un único modelo, ni un único patrón, ni que analizado un trozo del litoral ya tenemos caracterizada prácticamente la totalidad, ¿no? Desgraciadamente, el turismo efectivamente es un fenómeno bastante complejo. Aquí vemos, estos son partes de los análisis que hicimos en este proyecto de investigación. Aquí vemos de nuevo la Comunidad Valenciana, vemos los 68 municipios costeros donde se concentra fundamentalmente el peso, como digo, turístico de esta comunidad, del turismo litoral. Aquí se concentran de forma permanente casi 3 millones de habitantes, pero a lo largo del año ese flujo llega hasta 23 millones con las diferentes escalas y las diferentes visitas que evidentemente mueven un poco el turismo de la comunidad y la hace ser uno de los potenciales desde el punto de vista turístico del Mediterráneo, ¿no? A su vez, viendo este esquema también, no sé si se fijan, hay unos cuadraditos, más o menos hay un gráfico de cuadraditos que quizás aquí no se termina de reflejar muy bien, pero ese gráfico de cuadrados nos muestra el peso real del turismo que tienen cada uno de sus municipios, y vemos como hay algunos lugares, seguro que ya saben cuál es, ese es Benidorm, evidentemente, es uno de los... En Benidorm se concentra entre el 30 y el 35% de todo el turismo de la Comunidad Valenciana, otra de las peculiaridades que tiene este turismo litoral. Pero como ven, después hay otros lugares, como por ejemplo aquí alrededor del área metropolitana de Valencia, o alrededor ya más o menos de la zona de Castellón, donde vemos también intensidades importantes. Entre medio, situaciones un tanto dispares. Por lo tanto, se confirma esta idea de una distribución asimétrica con intensidades muy distintas. El caso de Benidorm, desde luego, es el más impresionante. No hay en todo el litoral mediterráneo una situación similar al caso de Benidorm, es decir, un peso del 35% de toda la actividad turística de la Comunidad Valenciana, y si además lo medimos desde el punto de vista hotelero, son prácticamente todos los hoteles, aproximadamente un 85% de la oferta hotelera se concentra toda en Benidorm. El 15% restante está distribuido, de nuevo con un peso importante también en la ciudad de Valencia, que como veremos a continuación ha ido emergiendo los últimos 10, 15 años como un polo turístico también importante, y el resto en pequeños municipios que, bueno, desde luego no hacen ni media sombra a la situación concreta de Benidorm. ¿Cómo se reparte el turismo en la Comunidad Valenciana? Observen la asimetría. El 10% es turismo reglado, turismo de hotel, turismo de apartamento o apartahotel, registrado, explotado de manera reglamentado y profesional, y el 90% restante es lo que podemos considerar como turismo residencial, lo que
tenemos a continuación vacacional, segunda residencia, etcétera, etcétera. Es decir, la Comunidad Valenciana es una comunidad no caracterizada por el turismo hotelero. Es una comunidad caracterizada por el turismo vacacional, en segunda residencia y sobre todo el turismo nacional. Esa es la característica prácticamente básica, ¿no? Aquí bueno, se ofrecen algunos datos, pero yo creo que con el gráfico queda absolutamente claro un poco esta distribución o esta situación, insisto, asimétrica, que nos está sirviendo un poco como introducción para entender esa peculiaridad turística de la Comunidad Valenciana. A partir de ahí, la pregunta podría ser, ¿qué tipos de turismo o qué tipos de turistas nos encontramos habitualmente en la Comunidad Valenciana? Bueno, pues yo he querido entender que en la Comunidad Valenciana hay tres tipos de turistas que se reflejan en estas tres morfologías o en estos tres escenarios básicos. Insisto, es una simplificación que nos puede servir para entender en un corto espacio de tiempo una realidad que es mucho más compleja. Evidentemente no son solo tres escenarios, son muchos más, pero estos son desde luego los más característicos y en algunos casos incluso los más emergentes. Por un lado tenemos turista o el turismo residencial. Le vamos a poner un adjetivo, predominante. Ese es el adjetivo que le viene bien. Por otro lado tenemos turismo hotelero, como adjetivo concentrado, es decir, centrado o concentrado en un punto concreto en la Comunidad Valenciana. Y por último tenemos turismo urbano, que es emergente. Esa es otra de las características que seguramente podríamos destacar a partir de estas tres ideas. Estos tres argumentos son los que nos van a servir a continuación un poco para hacer una pequeña descripción utilizando tres casos concretos que representan a estas tres tipologías de turismo en la Comunidad Valenciana. Vamos a hablar de Valencia, el turismo accidental, vamos a hablar de Benidorm, el turismo profesional o el turista profesional, y vamos a hablar de Campoamor. Podríamos haber utilizado cualquier otro, son tantos los casos, pero he decidido utilizar el caso de Campoamor, en el que se ve, como ven muy bien, esta realidad completamente diferente a la anterior, y que he titulado El turista residencial. Empezamos con el de Valencia. Miren, Valencia es una ciudad que desde hace ya mucho tiempo, esta es una imagen de Valencia en el siglo XIX, estaba más que acostumbrada a recibir visitas, evidentemente, por muchas razones. Valencia fue la capital del reino, fue la ciudad más grande y sigue siendo la capital la ciudad más grande de toda la Comunidad Valenciana, y además estratégicamente tiene una posición privilegiada. Está colocado en un golfo, está colocado en un lugar plano del territorio, flanqueado por un circo montañoso ya mucho más profundo, que se estrecha por la zona de Sagunto y que además coincide con la presencia del río Turia, que como río es un camino natural hacia el interior del territorio de la comunidad. Por lo tanto, es un sitio donde tradicionalmente, pues evidentemente había visitas continuas de población que iba hacia Aragón o iba hacia Cataluña o iba hacia el sur, hacia Andalucía, y por lo tanto era un cruce de caminos extraordinario, ¿no? Pero claro, esta situación, que no podemos denominar propiamente como turismo, sino más bien como lugar cosmopolita, si se quiere, o muy visitado, esta situación a partir sobre todo de los años 40 y 50, empieza a adquirir ya, vamos a decir, un halo profesional. Ya el turismo empieza a surgir, el Mediterráneo, esto seguro los estudiantes tanto de geografía como de turismo lo deben de conocer muy bien, en esos inicios del turismo, la apertura progresiva del régimen de Franco a partir de los años 50, la entrada de inversión de capitales extranjeros, de alguna manera hacen un redescubrimiento de un país en donde el dinero, es decir, las divisas pueden entrar, el cambio de dinero hace que el turista tenga unas posibilidades de uso de su dinero muy ventajosas, y por lo tanto España es el país perfecto para invertir en el turismo y para explotar un negocio que no estaba explotado. Al principio ese negocio en la Comunidad Valenciana y en Valencia en concreto se explota a partir del tipismo, es decir, el tipismo, el folclore, las barracas, las palmeras, la barraca cerca de la playa, un poco esta es la imagen inicial
muy local, una imagen muy, como digo, muy tradicional, basándose fundamentalmente en los valores propios como característica o como reclamo turístico. Pero esta imagen, sobre todo a partir de los años 50 y 60, empieza a cambiar, y empieza a cambiar hacia este otro modelo, el modelo del turismo litoral, el turismo de ocio relacionado con el mar y la playa, el turismo de sol y playa, el turismo hotelero. Claro, esta situación produce bueno, pues que muchos municipios que tienen estas condiciones naturales y estas condiciones fundamentalmente de equipamientos como son la presencia de playas, de alguna manera ejerzan una importante competencia con Valencia ciudad. De hecho, la ciudad de Valencia durante muchísimo tiempo, y muchísimo tiempo es prácticamente hasta los años 90, era, desde el punto de vista turístico, una anécdota absolutamente en la comunidad valenciana. A Valencia ciudad, los turistas solamente venían a comerse una paella o a visitar la catedral. Y bueno, y también a tomarse una horchata. Me faltó la imagen de la horchata, que sería complementaria a estas tres. Esas eran las tres razones por las cuales venían los turistas, que se alojaban, por supuesto, en Benidorm o en Alicante, nunca en Valencia, a visitar la capital de la provincia en una excursión de un día. Con las mismas se volvían otra vez a sus lugares playeros, que eran los que interesaban, y Valencia quedaba siempre, como digo, como una absoluta anécdota dentro de esta realidad. Pero eso ocurre hasta el año 93 aproximadamente. En el año 93, ¿qué pasa? En el año 93, Valencia crea, vamos a decir, un nuevo mundo. Literalmente, Valencia se coloca en el mundo como una oferta turística nueva, y eso se debe fundamentalmente a tres hitos, a tres razones, que son estas tres que están aquí. La ciudad de la ciencia, la American Cup y el circuito de Fórmula 1. Esos son los tres elementos y van cronológicamente en orden. Primero, a partir de los años 90, la ciudad de la ciencia. Después, ya en el siglo XXI, principio, la American Cup, y hace unos cuantos años, aproximadamente 4 años, el circuito de Fórmula 1 urbano dentro de la ciudad. El caso de la ciudad de la ciencia es un caso absolutamente paradigmático, es una inversión millonaria que se hace. El gobierno de turno, el que estuvo durante 25 años, precisamente en ese periodo, encarga a Santiago Calatrava la realización inicial de este proyecto, donde lo que iba a existir es esta torre, que finalmente fue sustituida por lo que es hoy el Palacio de la Ópera, pero este proyecto original finalmente se construye y se convierte en este que ven aquí, y que efectivamente estaba llamado a ser directamente una escenografía, es decir, una nueva topografía para poner a Valencia en el mundo. Y es literalmente, yo siempre cuando explico este caso, siempre utilizo la misma palabra, es un escenario. Y es un escenario desde todos los puntos de vista, porque está vacío de contenido. Es decir, es como si fuera una bambalina de un teatro. El edificio, peor o mejor, ya no voy a entrar en criterios, nos podríamos extender mucho, me dedico a eso, pero no vamos a entrar a hacer críticas de ningún tipo. Pero lo que sí les puedo decir es que si van, o sea, por el volumen del edificio y lo van a visitar, se darán cuenta de que, bueno, es que no era necesario un edificio tan enorme para terminar colocando un museo de la ciencia, que puede estar mejor o peor, pero que, vamos, que podía caber en una cuarta parte de la superficie que hay ahí. Y desde luego que para hacer un cine IMAX no era necesario tampoco hacer un elemento de estas características. Y para Palacio de la Ópera, Valencia tiene una tradición cultural musical enorme. Ya tenía un Palacio de la Música que funcionaba muy bien, además con una acústica extraordinaria, nada que ver con la acústica que tiene aquí. Con lo cual está claro que todo es una operación de marketing en este caso, en la cual yo he de confesar que al principio, cuando yo vivía en Valencia, justo cuando se empezó a hacer toda esta operación, yo pensaba, y evidentemente me equivoqué estrepitosamente, que iba a ser un fracaso. Yo decía, bueno, esto es
Esto es tirar el dinero, es la mayor locura que se les ha podido ocurrir en un momento donde todas las ciudades empezaban como las vedettes a enseñar las piernas para atraer un poco el mercado de las inversiones, y la realidad es que no sé muy bien cómo ha funcionado. Ha funcionado y ha hecho que Valencia de repente apareciera y adquiriera un nivel desde el punto de vista turístico impresionante en un periodo de tiempo cortísimo. Este fue el primer golpe. El segundo golpe se da con esta otra operación. Este es el río Turia, para situarse. Este es el río Turia. Aquí, exactamente donde tengo el puntero, está lo que acabamos de ver, la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Y este es el proyecto inicialmente original para hacer toda una operación que tenía un objetivo deportivo, pero evidentemente alrededor del objetivo deportivo se pretende hacer una regeneración de una marina que se había quedado obsoleta. Se pretende también la construcción, esto al final no se hace, la construcción también de una zona de vivienda, la terminación, que eso sí que es una cuestión que queda todavía pendiente, la terminación del parque del Turia, entrando en contacto con el mar, y por lo tanto abriendo una conexión al mar de la ciudad. Valencia le ocurre algo muy parecido a Santa Cruz de Tenerife, y es que tiene un puerto estupendo, un puerto muy grande, pero la ciudadanía, el contacto con el mar no lo tiene. Precisamente se lo ha comido el puerto, el club náutico, Paso Alto y 4 cosas más. Es decir, no se puede acceder. Pues aquí ocurría un poco igual, sobre todo por esta parte de la ciudad. Pero aquí afortunadamente están las playas de la Malvarrosa, que se puede acceder, pero toda esta parte, que es donde está la masa mayor de ciudad, no tiene un buen contacto con el mar. Bueno, pues este proyecto lo que planteaba era, aprovechando los eventos del American Cup, resolver urbanísticamente también esta operación. Finalmente, parte de la operación no se hace completa, pero desde luego vuelve a servir también como otro impulso para la colocación de Valencia en el mapa del turismo mundial. La última, esta es la más fracasada, de hecho ya no funciona, también sirvió como impulso inicial, pero ahora ya finalmente se ha quedado sin uso. Fue el diseño de este circuito de automovilismo. De nuevo estoy insistiendo en la misma zona. Esta es la zona que hace un momento acabamos de ver para el desarrollo de las regatas náuticas, y aquí se planteaba también el desarrollo de un gran circuito de coches, pues para convertir también un poco a Valencia en una referencia dentro de este deporte. Esa operación finalmente no tuvo un desarrollo desde el año 2008. Recuerdo que en el año 2008 ya hubo una primera carrera, me acuerdo el día 23 de agosto empezó la primera carrera del año 2008 en la ciudad, y a partir de ahí se repitieron, no sé si 3 o 4 veces más, y al final quedó suspendida. Independientemente de ese fracaso, la realidad es que Valencia, y aquí se me corta un poquito la diapositiva, pero les indico que Valencia, esta es la gráfica del crecimiento de pernoctaciones, o esta que es todavía mucho más clara, es la gráfica de crecimiento de turistas en la ciudad. O sea, estábamos pasando en el año 92, aquí no se ve la cifra, pero son aproximadamente 300.000 visitantes, que era nada, a pasar a cerca de 2 millones de visitantes en un periodo de 10 años, de 12 años. Es decir, el impulso es enorme, pero no solamente vienen visitantes tradicionales a utilizar la ciudad como oferta de ocio, sino que aparecen también nuevos modelos, en este caso de explotación turística, que son los modelos de explotación a partir de los cruceros, que también hacen que Valencia se convierta en una sede de partida y de llegada de muchas rutas de cruceros que incorporan a la ciudad, pues miren, la misma cantidad de turistas que tenía toda la ciudad en el año 92. Es decir, hoy solamente a través de los cruceros vienen tantos visitantes como los que venían antes en toda la ciudad con el resto de las actividades, ¿no? En un análisis hecho en el año 2012 en referencia a las 20 ciudades turísticas más importantes de España,
Valencia adquiere el tercer puesto, detrás de Barcelona y Madrid. Es decir, Valencia hoy es, desde el punto de vista de los indicadores que se analizan, pues la ciudad que ha tenido una emergencia mayor en el crecimiento. Ese crecimiento y esa emergencia ha coincidido también con la incorporación de un nuevo modelo o la penetración de plataformas tecnológicas peer-to-peer o P2P, es decir, este sistema un poco de gestión del turismo a partir de la utilización de nuevas tecnologías. Como ven, ha coincidido más o menos en la época de la implantación o la explosión mayor de estos modelos, y ha hecho que esa situación influyera directamente en la realidad del turismo urbano de la ciudad de Valencia. Observen esta gráfica. Distribución de la planta alojativa en plataformas P2P en el segmento urbano, es decir, dentro de la ciudad de Valencia. Observen Valencia, el 40% del segmento de turismo está gestionado por plataformas P2P y el 60% restante, vamos a decir, por sistemas convencionales. Pero es que esto es impresionante. O sea, ya tenemos que el 40%, y si hacemos este mismo análisis, no en marzo del 2015, que es hace un año, seguro lo hacemos dentro de un año más, estoy seguro que eso ya alcanzará el 50%, o si no se invertirá directamente la gráfica. Es decir, la situación actualmente es que prácticamente tenemos la misma oferta o la misma gestión a través de plataformas colaborativas que a través de hoteles o apartamentos convencionales. Miren, esta es parte de los resultados de uno de los trabajos que comentaba antes Pilar, que estamos haciendo dentro del grupo de investigación con Moisés y con otros profesores también en torno a la ciudad de Valencia. Estos son gráficos muy recientes, hacen referencia a cómo a la oferta de Airbnb en la ciudad de Valencia en enero de este mismo año. Es decir, esta es la situación. Estamos hablando de más de 3.000 puntos de incidencia que se reflejan en aproximadamente unas 9.000 camas, que además hacen o producen una distribución especialmente interesante. Observen lo que ocurre. A diferencia de lo que habitualmente estamos acostumbrados a escuchar cuando se habla de los modelos de P2P, resulta que donde hay más concentración de oferta de este modelo es precisamente en los espacios que ya de por sí eran muy turísticos, como son la Ciutat Vella, el centro histórico, los ensanches, que están más o menos por aquí, o la parte litoral, es decir, es ahí donde se concentra más. Pero además da la casualidad que son los sitios más densos de la ciudad, con lo cual la incorporación de esta sobreoferta de personas a un lugar donde ya de por sí existe densidad y existe también la presencia de turistas, nos empieza a producir una situación un poco inestable. En Valencia todavía no tiene los problemas que tiene Barcelona, que seguro ya conocen todos porque se han manifestado muy claramente en la prensa. La alcaldesa ha hecho también una moratoria para intentar de alguna manera timonear la situación respecto fundamentalmente al turismo gestionado por plataformas de este tipo, buscando la convivencia entre las actividades. Bueno, pues esta situación en Valencia empieza a ser ya preocupante debido principalmente a las cifras de las que estamos hablando, ¿no? Un poco sería la imagen, ¿no?, en la que no es una imagen de Valencia, es una imagen de Barcelona, pero estoy seguro que si el próximo año volvemos por aquí, o otra persona que venga de Valencia y les hable, seguro que sacará una foto ya de Valencia con una situación como esta de problemas de convivencia, ¿no? Esta era la situación de Valencia como un caso singular. Otro caso singular es el caso de Benidorm, que yo he titulado como el turista profesional, porque Benidorm precisamente es lo que es una ciudad diseñada expresamente para el turismo. Y además es una ciudad, lo miremos como lo miremos, singular desde todos los puntos de vista. Por su peso, por sus características, por su morfología. Benidorm es una ciudad que tiene tantos detractores como enamorados. Dentro de la academia y dentro de los propios usuarios, es decir, es una situación un poco esquizofrénica, ¿no?, porque te encuentras con personas que están absolutamente enamorados del modelo Benidorm y hay otras personas que la denostan y dicen que es un engendro kitsch, que es una situación de modé, que no tiene nada que ver. Independientemente de eso, esos son
conjeturas personales que cada cual puede tener. Lo que sí está claro es que es un motor de éxito, funciona perfectamente, tiene sus externalidades, sus problemas también, pero desde el año 63 está funcionando como líder turístico y como locomotora del turismo de la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, algo habrá que aprender de él también, de sus cosas buenas y de sus cosas malas, ¿no? Miren, esta es la situación de Benidorm en los años 50. En los años 50, Benidorm ya empezaba a ser, vamos a remontarnos un poquito más atrás, años 40, ya empezaba a ser un espacio turístico con cierta emergencia, fundamentalmente de turismo interior, gentes de la propia Comunidad Valenciana que iban a Benidorm a disfrutar un poco de las características de sus playas, y esta situación, como digo, de primera emergencia, coincide también con un problema añadido justo en este periodo, y es la desaparición de la almadraba. La almadraba, pues como en muchas zonas del Mediterráneo, era un recurso fundamental económico para una población fundamentalmente basada en un poquito en la agricultura, pero sobre todo en la pesca, y nos encontramos de repente pues con un municipio, con un territorio que ha perdido prácticamente uno de sus elementos económicos más importantes. Esta situación se la encuentra el primer alcalde Ortiz, que va a ser el primer alcalde, Zaragoza Ortiz, que va a ser el primer alcalde de Benidorm en este periodo, y de alguna manera intenta encontrar una actividad que sustituyera la situación anterior, es decir, que fuera un reemplazo para la población para poder adquirir evidentemente un medio de sustento medianamente básico, ¿no? Esta sustitución la va a encontrar en el turismo y va a ser una apuesta de riesgo, porque evidentemente hoy vemos el modelo de Benidorm, vemos la colección de rascacielos que hay ahí, parece como que eso estaba ahí de toda la vida. Ahí no había nada, ahí lo que había, como veremos a continuación, era una playa extraordinaria que sigue estando allí, unas condiciones naturales muy buenas, pero se acabó, no había nada más, era un pueblecito pescador muy pequeño, y por lo tanto en este momento este señor hace una apuesta de riesgo, ve el potencial que puede abrirse a través de la generación de una ciudad turística que se inventa, porque se inventa sobre la nada, no hay nada, se inventa una ciudad turística, y además se inventa una ciudad turística con un modelo urbanístico totalmente singular. El modelo urbanístico se basa un poco en la combinación de estas cuatro imágenes que hay aquí. Se utiliza por vez primera una cosa que en urbanismo se llama el zoning. El zoning es la separación de usos. Aquí uso industrial, aquí uso turístico, aquí uso residencial. Es una nueva herramienta que el urbanismo del movimiento moderno, es decir, del urbanismo del siglo XX, empieza a poner en funcionamiento, y aquí se aplica para distinguir el uso residencial, es decir, donde viven la población local de Benidorm respecto al uso turístico. Por otro lado, al principio el modelo morfológico que se pretende no es el modelo de los rascacielos, el modelo morfológico era el modelo de Niza, el modelo de Biarritz, el modelo de San Sebastián. Ese era el modelo que se buscaba, un modelo de baja densidad, de hotelitos y de casitas. Esta era la idea inicial. Para gestionar este modelo, las dos estructuras de inspiración que se utilizan va a ser la retícula de un ensanche y a su vez los modelos de ciudad-jardín, que sobre todo en la cultura sajona, Inglaterra y Estados Unidos, empieza a funcionar muy bien a principios del siglo XX. Es decir, con este pastiche, con esta estructura ecléctica, se forma inicialmente el Plan General de Benidorm. Estos son los documentos originales. Yo tuve la oportunidad de hacer un trabajo hace tiempo donde consulté toda la información original, que afortunadamente se mantiene, del plan de Benidorm, y sobre esta información nos encontramos, insisto, estos son los documentos originales de ese plan fundador del Benidorm que hoy conocemos. Ahí está situada Benidorm en los años 50. Si miramos con detalle ese mapa, esta es la situación original, como ven, el casco urbano. Ahí aparecían los primeros asentamientos, sobre todo de población de Alcoy, que empezaba a construir su vivienda de segunda residencia en la playa de Benidorm.
Y ese ámbito ampliado, si ahora vemos cómo se plantea su ordenación o su planeamiento, nos vamos a encontrar con este modelo. ¿Ven? Este es el modelo donde claramente aquí se observa una planificación similar a esta que tenemos aquí, de ciudad-jardín. En cambio aquí vemos un sistema reticular, igual que el ensanche, vemos ahí una mezcla sin mucho sentido, una especie de pastiche entre un caso y otro. Y si estudiamos tanto esa zona de vivienda unifamiliar, que sería un poco este modelo ampliado, o estudiamos esta otra zona de retícula, que aparece un poco en esta otra imagen, nos encontramos inicialmente con una situación, como ven, un poco diferente a la que hoy encontramos como resultado definitivo. Las primeras cosas que se construyen son estas de aquí, son, como ven, que son viviendas que se parecen muchas a algunos de los chalets que hay aquí en Tenerife, incluso tienen un cierto estilo del norte de España, ¿no? Estilos más o menos monteses o de zonas de montaña. Se construyen los primeros apartamentos con alturas máximo de 4 plantas, este era el modelo original, pero ¿qué ocurre en el año 63? En el año 63 se hace una modificación del plan general original y en esa modificación, ya desde el año 56 al 63 se había notado una emergencia importante del turismo y se decide plantear un nuevo modelo. En la discusión de ese nuevo modelo normalmente se utiliza la alegoría del paquete de tabaco, porque dicen, más o menos, algunas personas que han estudiado un poco este fenómeno, que en las discusiones con la oficina de planeamiento se planteaba la idea de que, bueno, que era lo mismo al fin y al cabo, por supuesto el mismo volumen existía aquí que existía aquí, siempre y cuando fuera un paralelepípedo de iguales dimensiones, el volumen de aquí es el mismo volumen de aquí, la única diferencia es que este está acostado y este está de pie, con lo cual, ¿cuál era el problema? Si el problema era la edificabilidad, la misma que hay aquí es la que tienes aquí. Con lo cual, ¿por qué no plantear un modelo como las vanguardias estaban pidiendo en Europa y plantear un modelo que sirviera para que España tuviera un escaparate en el exterior de modernidad, que le venía muy bien al régimen en ese momento? Bueno, pues un poco a partir de ese planteamiento surge la idea, efectivamente, de generar una ciudad de rascacielos. Una ciudad donde, bueno, la volumetría inicialmente era la misma que se había concentrado en horizontal, pero ahora se podía poner en vertical y además permitía generar espacios alrededor complementarios para la oferta complementaria que vendría muy bien. Es decir, había muchos argumentos que apoyaban este nuevo modelo de ciudad que, como digo, se va a consolidar hoy, pues como las imágenes que tiene en la parte inferior, pues como el modelo más conocido hoy de Benidorm de la ciudad de los rascacielos. Entre medio hay, muchas modificaciones de las ordenanzas del año 56, el 58 no lo comenté, pero hay una pequeña modificación. Una de las más importantes es la que se produce en el 66, donde la torre se le permite adosar en la parte de abajo un zócalo comercial, para que la calle tenga algo más de vida, porque se está perdiendo vida en la ciudad. Y esto es un poco la radiografía que nos lleva a pasar de una situación como esta, donde, como ven, eran todavía torres muy chiquititas, a situaciones ya como esta, o a situaciones como la que vemos ahora en la imagen, ¿no? Situación más o menos original de los años 50, situación ya del proceso de escalada en altura, años 60, y más o menos situación actual, donde ya vemos pues, la realidad de este modelo. Siempre que se pone esta imagen, la sensación que le da a todo el público es la misma, ¿no? Los técnicos de Benidorm siempre dicen que las fotos, Benidorm siempre sale mal en las fotos, en el sentido de que, claro, cuando se saca una foto como esta, lo único que ve uno es una especie de colmatación de edificios. Pues no es una colmatación de edificios tal como la estamos viendo ahí. Si uno va a Benidorm, insisto, más o menos independientemente del gusto que tenga por la arquitectura de cada una de sus torres, se encontrará con un modelo que es muy distinto. Es decir, la superficie de suelo es mucho mayor que la que nos podemos encontrar en el sur de Tenerife. ¿Por qué? Pues porque aquí lo que hay es una concentración en altura. Otra cuestión son las vistas que uno pueda tener, aunque incluso vistas también se pueden conseguir bastante amplias si se consigue más o menos tener una perspectiva entre el laberinto de las torres, ¿no?
Evidentemente, aquí en Canarias, que tenemos un modelo de turismo extensivo, es decir, en horizontal, esta situación pues, nos sorprende y nos llama muchísimo la atención. Pero desde el punto de vista, por ejemplo, del análisis de la sostenibilidad de los territorios, pues este territorio se ha demostrado bastante más sostenible que el extensivo. De entrada ocupa mucho menos superficie de suelo. En territorios donde la superficie del suelo es un hándicap, bueno, pues esta solución ha sabido intensificar mucho su actividad en una superficie muy pequeña, utilizando evidentemente su equipamiento fundamental, que es la playa, ¿no? Y al final lo que se trata es de que la mayor cantidad posible de población esté lo más cerca posible del recurso principal, que es la playa, ¿no? Ese es el modelo un poco que se defiende aquí. Nada menos que el filósofo Lefebvre la calificó como la ciudad más habitable tras la Segunda Guerra Mundial, en el sentido de que decía que era una ciudad de ocio, donde el bienestar era la característica básica y donde precisamente gracias a esa gran intensidad las posibilidades de adquirir apartamentos o lugares para residir estaban muy al alcance de cualquiera. De hecho, esa es una de las características de éxito de Benidorm, que veremos a continuación. Tener un ratio muy bueno, precio-alquiler, y por lo tanto permitir que un estrato medio-bajo de la población pueda tener una oferta de ocio garantizada en el litoral levantino, ¿no? 180 hoteles, 40.000 camas, entre el 30 o el 35% de todo el turismo, en una situación abigarrada en este caso como esta, una foto intencionada en pleno agosto, donde no cabe prácticamente una sombrilla o una toalla en el suelo. ¿Cuál es la clave del éxito de Benidorm? Yo creo que la clave del éxito se basa en parte en estas tres ideas y un par de debilidades están concentradas en estas dos últimas. Por un lado, éxito en la relación calidad-precio, que es muy competitiva en el sector en el que se ubica. Por otro lado, una eliminación de la estacionalidad, que afortunadamente aquí en Canarias no se tiene, porque el clima permite prácticamente un disfrute del sol durante todo el año, pero en el Mediterráneo sí que ocurre, y que en el caso de Benidorm se ha complementado de una manera magistral a través del inserso. Es decir, todos los abueletes van a Benidorm porque ahí encuentran lo que buscan, en definitiva, una cierta comodidad, unas condiciones de playa adecuadas, un buen transporte y un precio sobre todo bueno. Y también ha sabido de alguna manera renovar un poco su imagen. Tanto renovar su imagen trabajando el mismo imaginario de la ciudad vertical, a través de, bueno, los edificios más altos están en Benidorm, de toda España, como renovar su imagen también en el espacio público. Es decir, ha trabajado también en el espacio público, entendiendo que el espacio público es una componente fundamental del atractivo de la oferta de Benidorm. ¿Cuáles son los puntos un poco más en crisis? Pues, por un lado, precisamente la captura de la población a través de centros comerciales, es decir, justo lo contrario que esto. Es decir, por un lado, si inviertes en espacio público, trata de no invertir en centros comerciales, porque los centros comerciales lo que hacen es atrapar a la población en el interior. Si precisamente lo que quieres es que la población disfrute de las condiciones ambientales y del contacto un poco de la actividad en la calle, pues claro, esto es un elemento de riesgo importante, ¿no? Y por otro, la ilegalidad, el intrusismo profesional y la competencia desleal que empieza a producirse también con los modelos de apartamentos ilegales o apartamentos un poco de economía sumergida, ¿no? Por último, y ya con esto termino en esta visión un poco en tres partes o en tres fotogramas del turismo de la Comunidad Valenciana, el caso de Campoamor, o el turista residencial, caracteriza muy bien una situación que, como decía desde el principio, es la predominante en la Comunidad Valenciana. Aquí, a pesar de que el patrón morfológico es idéntico, o sea, cualquier punto que toque con el puntero nos muestra lo mismo, es decir, chalés con piscina, un poco más grandes o un poco más pequeños, pero exactamente iguales, donde las calles son meramente un conducto para llegar a la vivienda, porque las calles, como verán a continuación, es decir, el espacio público, no tiene ningún interés, no se invierte en él. De hecho, no hay un solo árbol en las calles, que lo único que son zonas para acceder y para llegar a la vivienda. Como digo, a pesar de que el espacio es absolutamente homogéneo,
Ahí precisamente lo que nos vamos a encontrar como diferencia del caso anterior es una gran diversidad de situaciones. Y eso es una característica que podría incluso llamar la atención como paradoja, ¿no? A pesar de que el tapiz es prácticamente homogéneo, aquí nos encontramos con toda esta batería de situaciones en torno a lo que denominamos como turismo residencial o la residencialización del turismo. Dentro de ese turismo residencial o la residencialización del turismo hay dos paquetes claramente diferenciados. Estarían el uso residencial turístico y el uso residencial a secas. Es decir, el uso residencial turístico es que uno tiene una vivienda particular y la usa como vivienda turística en diferentes modalidades, que son un poco las que están aquí. Mientras que el uso residencial es el uso residencial. Tú estás en un espacio turístico, pero lo usas como vivienda. Un poco lo contrario de lo que está ocurriendo en Valencia, que de repente en una ciudad que es residencial hay viviendas que se usan como turísticas. Bueno, pues aquí ocurre lo contrario. Aquí estás en un espacio turístico y hay espacios que se usan como residenciales. Bueno, pues todas estas situaciones o todos estos turistas y residentes conviven dentro de ese mismo espacio. Y el problema que tenemos es que no los podemos distinguir. Es imposible distinguirlos, están mezclados ahí dentro y la realidad es que es muy complejo. Uno de los retos que tenemos en la investigación que estamos haciendo, intentar cuantificar, dividir por cuotas cómo están distribuidos pues los que viven allí de forma definitiva, de los que van solamente como turistas de segunda residencia, etc. Aquí veríamos el turismo de segunda residencia o de visita, personas que tienen una vivienda, pues por ejemplo como aquí, muchas personas que viven en Santa Cruz, en La Laguna, en otros pueblos, tienen una casa en el sur, en Playa de las Américas, en Los Cristianos, y la usan los fines de semana o lo usan solamente en periodos un poco más grandes, pero es su segunda residencia. A veces se lo prestas a tu cuñado, bueno, tu cuñado no, se lo prestas a un amigo, ¿no? O sea que el cuñado se lo prestas a algún amigo, perfecto, este sería el modelo de turismo de segunda residencia y de visitas que está muy implantado clarísimamente en este modelo. Por otro lado tenemos el turista residencial. ¿El turista residencial cuál es? Pues es un turista que lo que hace es utilizar un alojamiento que inicialmente es privado, pero lo utiliza pues con ese objetivo turístico a cambio de recibir una prestación económica. Ustedes tienen ese apartamento en el sur y dicen, hombre, pues ya que lo tengo en el sur y de lunes a viernes no lo utilizo o no lo utilizo durante 4 meses en el año, pues lo voy a poner en el mercado, lo voy a poner en Airbnb o lo voy a poner en cualquier plataforma y me saco un rédito a partir de este modelo. Bueno, este modelo turístico también está absolutamente implantado en esta gran extensión de turismo litoral y además cada vez es más importante. Por otro lado tenemos el turista, en este caso el residente jubilado. Ese ya no es un turista propiamente, hay algunos que sí, que solamente están 5 meses, 4 meses, se vuelven otra vez a sus países porque el clima es más benigno, y hay otros que definitivamente se jubilan, se empadronan para poder tener un centro de salud, evidentemente, un médico de cabecera, se empadronan y viven definitivamente, viven como primera residencia, porque incluso han vendido su casa en Frankfurt o donde sea y se han comprado una casa en Oropesa del Mar o se la han comprado donde consideremos oportuno. La diversidad es muy amplia, ¿no? Y por último tenemos el residente por razones profesionales, como camarero, un señor que es recepcionista, gente que trabaja realmente en el ámbito del negocio turístico, que encuentra evidentemente economía de escala al situarse en el propio espacio turístico, que además empieza a tener un excedente de apartamentos o de incluso apartahoteles que se empiezan a quedar obsoletos y que, dado que no tienen una entrada en el mercado de turismo normal, sí que lo pueden tener en el mercado de la residencia. Es decir, unos apartamentos que se han quedado un poco de modé, venden los bungalows o las viviendas de forma individual, uno se las arregla y las utiliza de forma definitiva como vivienda. Bueno, pues esa mezcla, como les decía, de situaciones se da
en ámbitos como estos que tienen aquí. Este es uno de los planes originales de Campo Amor, que inicialmente era una cosa como esta, pero que hoy realmente es una cosa como esta, donde se ha densificado muchísimo, han desaparecido buena parte de los equipamientos, y precisamente los agentes que viven allí son un poco estas 4 diapositivas que señalábamos antes. El espacio público de esta manta o este tapiz impresionante de construcción litoral, el espacio público prácticamente no existe. El espacio público es esta imagen. No hay, es un contraste absoluto con los otros 2 modelos que vimos. El modelo de Valencia ciudad, evidentemente el espacio público es vital, es la ciudad. En el caso de Benidorm se es consciente de trabajar en el espacio público por la importancia que tiene para la generación de actividades comerciales, y en este caso el espacio público desaparece porque no se utiliza para nada. Estos habitantes parasitan otros espacios del territorio gracias a la buena conectividad que existe. Como conclusión, yo creo que hay 3 ideas interesantes de cara un poco al futuro en la Comunidad Valenciana, que se resumen un poco a través de los 3 modelos de turismo que hemos visto. Por un lado, la turistización o la hotelización del espacio residencial. Eso es un caso interesantísimo de análisis hoy por hoy. Es el caso de la ciudad de Valencia. La necesaria renovación de los espacios de la ciudad turística, el caso de Benidorm, la renovación turística, que es una realidad también aquí en Canarias. Y por último, la emergencia del turismo colaborativo y todas las incógnitas de alguna manera que se están poniendo sobre la mesa sobre este nuevo modelo de turismo. Las 3 son tres vectores que ahora mismo están en la Comunidad Valenciana dentro del sector turístico, y desde luego 3 ámbitos para investigar y que seguro aquí en la comunidad en Canarias pues se darán situaciones o circunstancias muy similares. Pues ya está, aquí lo dejamos. Pues muchas gracias. Moisés se ha tenido que ir, pero bueno, si tenéis cualquier pregunta, lo que nos queréis consultar, lo que sea, estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda. ¿Alguna duda? Yo tendría una pregunta para Rafael. Cuando analizó el modelo de Valencia, el coste social que ese modelo ha supuesto, sobre todo en términos de lo que llega a Valencia ahora mismo, no es que sea positivo, ¿no? Con todas esas imputaciones, corrupción, ¿se ha tenido algún impacto en el turismo o es más a nivel interno, digamos? Pues es muy curioso efectivamente ese paralelismo que hace, porque uno podría pensar que sí, ¿no? Porque uno diría, bueno, hoy estamos efectivamente en una sociedad de información, lo que ocurre en Valencia se entera un señor en Frankfurt, mañana también, pero es curioso y así aparentemente no ha influido. Es decir, la corrupción o la situación un poco política inestable o como la queramos llamar, no es uno de los elementos que afecta directamente a, vamos a decir, la reflexión del turista para elegir un destino. No es uno de los indicadores que ni de forma positiva, por supuesto, pero en este caso de forma negativa, ha influido. Todo lo contrario, en los últimos años, al ritmo del descubrimiento del pastel, nunca mejor dicho, ha ido incrementando el turismo también en Valencia. Creo que son situaciones diferentes. El turista que elige un espacio para su ocio, yo creo que entiende y dirime bien la diferencia que hay entre la gestión política y el uso, en este caso, de un espacio para su disfrute. Y por esa misma regla de 3, pues posiblemente los alemanes o los ingleses deberían de venir en general a España, por entenderlo como un país donde parece que la corrupción ha aflorado de una manera tan alarmante en los últimos años, ¿no? Pero afortunadamente eso no es así. Por una parte, efectivamente, esa emergencia de la corrupción, bueno, se pone sobre la mesa y esa es la mejor forma precisamente de empezar a airearla para que se elimine, pero el turista, de alguna forma, escoge su lugar de descanso o de ocio sin tener en cuenta ese parámetro. No hay una correlación matemática, vamos a decir, directamente entre aumento de la corrupción y disminución del turismo.
En este caso prácticamente ha ocurrido lo contrario, se ha producido un aumento en paralelo. Puede llevar un poco una estrategia del todo vale, ¿no? Decir, oye, yo hago esto, ha sido de manera más o menos legal, pero como los resultados son buenos... Sí, pero es que yo creo que en ese caso, vamos a ver, o sea, la corrupción política va por un camino, la estrategia turística va por otro camino, porque claro, la corrupción política no se ha centrado, no ha tenido como objeto precisamente la promoción turística como finalidad principal. La corrupción política lo que ha tenido como objetivo es el enriquecimiento propio de las personas que estaban implicadas en estas operaciones, ¿no? Su objetivo era absolutamente personal, en particular. Las consecuencias o las externalidades negativas que ha tenido, evidentemente, pasan alguna factura. Precisamente hoy estamos hablando de esto cuando podríamos estar hablando de muchísimas otras cosas que son características de la Comunidad Valenciana, como el emprendimiento, como el crecimiento desde el punto de vista, pues, por ejemplo, educacional. Ayer salía que entre las mejores universidades españolas están las valencianas. Bueno, eso son realidades también que conviven, desgraciadamente, con otra realidad, como puede ser la de la corrupción, que evidentemente no se puede tampoco acallar porque es una realidad a voces, pero yo creo que sí hay que mantener una distinción, ¿no?, entre lo que es el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años para progresivamente mantener la actividad turística progresivamente en aumento en el litoral levantino, y por otro lado, pues las condiciones un poco de gestión que de alguna manera se han llevado, pues, por personas corruptas que evidentemente pues no están a la altura de la dignidad ni de las características, en este caso, de la población valenciana. Sí, un aprovechamiento de las circunstancias. Se planteó una estrategia turística fantástica y, aprovechando esa estrategia, pues bueno. Sí, porque por ejemplo, en el caso de la Ciudad de la Ciencia, que podría ser o sea, la Ciudad de la Ciencia no fue un pelotazo, para entendernos en términos coloquiales, ¿no? Ahí, bueno, eso fue un pelotazo. No, de hecho hoy nadie lo discute, salvo en la minuta que se le pagó a Santiago Calatrava, pero eso es lo mismo en el auditorio de aquí y en el recinto ferial y en el puente que hizo en Venecia y en tantos otros. Es decir, esto es una peculiaridad de este señor, que nada tiene que ver. Otra cosa es por qué eligieron a Santiago Calatrava para que lo eligiera. Sí, lo eligieron a dedo. Bueno, pues hay muchas razones por las cuales el caso, eso ya es una situación que no se puede evitar, es una realidad, pero lo que hoy sí que es indiscutible es que esa inversión sirvió, pues, como uno de los puntos más importantes para la generación de un turismo que no existía en la ciudad de Valencia. Uno podría decir, hombre, pues si no hubiera sido eso, podría haber sido otra cosa. Entonces, es cierto que posicionó a Valencia en una parte. Valencia no existía turísticamente. Y eso ha sido el detonante para posicionar a Valencia en una parte, desde luego. Hoy si hoy uno visita la ciudad de Valencia, se va a tropezar con turistas por la calle, pero con muchos turistas por la calle. Eso hace 15 años era algo absolutamente extraño. No era normal encontrarse un turista. En Alicante sí, y por supuesto en Benidorm y en muchas zonas del sur de la comunidad, pero en Valencia no. Y de repente Valencia no es que se convierta en una ciudad turística, como Saragossa, no, en la tercera ciudad turística más importante de España, después de superando a Sevilla, que Sevilla tradicionalmente ha sido siempre una ciudad turística, pues por las condiciones un poco ambientales, folclóricas también, un poco las características concentradas un poco de Andalucía en la ciudad de Sevilla, pero Valencia no lo era. Valencia era una ciudad que pasaba desapercibida completamente en el mapa. Y a partir de esa actividad aumenta. Otra cuestión es, efectivamente, entrar en si esa fue una operación que podía haber sido otra, que pues, posiblemente otra también, no sé. Esa es la punta del iceberg, el resto... Sí. Esa es la que se ve más evidente, el resto está a todos los niveles ahí en Valencia. O sea, que, bueno, por desgracia, la imagen no es muy positiva, pero bueno, en Rafa tenemos otras muchas virtudes, claro, que por ser buenas no llegan, esas no se discuten, pero bueno. ¿Alguna pregunta más?
Pues nada, muchísimas gracias por vuestra atención y un placer haber estado aquí con vosotros.